Damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente. Para mí un honor poder estar sirviéndole en este día, ¿no? Como dije, Él me dio vida y lo hizo con un propósito, y creo que a todos nosotros. Y bueno, y gloria a Dios por esta oportunidad. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando mucho de lo que pasó en la Semana Santa? Una semana muy especial, ¿verdad? La última semana de vida de Jesús aquí en la tierra y todas las cosas que pasaron especiales en la tierra. Bueno, muy bien. Vamos a estar buscando nuestras Biblias en Juan 19:38, porque vamos a ver de un personaje que hay muy pocas pinceladas en la iglesia, en la Biblia, especialmente en los libros sinópticos. Se les llama sinóptico porque son los 4 evangelios, hablan de la misma persona, del mismo acontecimiento, y hay relaciones en los relatos y en las verdades entre una y otro libro. Por eso se les llama así. Y bueno, y en estos libros, si bien todos tenemos, cada libro tiene diferentes fuentes, ¿no? De dónde sacaron su información, pero vamos a ver de alguien que tiene los 4 libros sinópticos de muy poca pincelada, de muy poco nombre de uno de los personajes de este pasaje. Juan 19:38 dice así: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, o sea, de muchísimo dinero, una fortuna. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos especiales con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estamos hablando que Jesús estuvo 6 horas colgado en la cruz, imagínense el sufrimiento terrible, pero solamente estuvo 6 horas cuando en otras oportunidades los demás cuerpos pasaban hasta días, y según los romanos, ellos dejaban hasta pudrir los cuerpos en la cruz, después los bajaban y los tiraban en un valle donde venían las fieras o las aves del cielo y se los comían las carnes, y por eso se les llamaba el monte de la calavera o el valle de las calaveras, porque allí se deshacían de esos cuerpos, de estos sediciosos que eran según para los romanos. Pero en el caso de Jesús fue diferente, murió muchísimo más rápido, pero también había otro apuro importantísimo, ¿no? En la que Dios también tuvo cargo estos pequeños detalles en el cuerpo de Jesús después de muerto, luego de su sacrificio. Bueno, ¿y de quién vamos a estar hablando entonces? En este caso, de alguien que aparece de la nada y se identifica como discípulo de Jesús. Ya me adelanté a algo que ya tenía planificado acá. José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Bueno, vivía en Arimatea. ¿Qué significa Arimatea? Lugar alto. Esto supuestamente allí, según los estudiosos, es en Ramá, o sea, cerca de Jerusalén. Y era miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, muy bien, el Sanedrín es un concilio o consejo superior religioso y administrativo judío. O sea, que es la cabeza, la comisión importante, más importante de la religión judía, allí en Jerusalén, y que desde allí salían las decisiones para todo el pueblo judío, dentro de Israel, ocupado en ese momento, dominado por los romanos, como para todos los judíos de todo el mundo conocido en ese entonces. Él era un miembro noble, y esto lo podemos verificar en Marcos 15. Tengo que ser medio ágil en esta parte porque tenemos varios pasajes. 15, 1 y 43, que dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y en el 43 dice: y José de Arimatea, después de haber pasado todo el proceso de Jesús, José de Arimatea, miembro noble del concilio.
aquí está hablando para ir conociendo quién era este José de Arimatea. Ahora, como bien sabemos, como era judío, el Sanedrín despreciaba a Jesús, pero sin embargo, en el caso de José, vamos a llamarlo José, me identifico mucho con él, o sea, le tomé cariño a José, a este discípulo de Jesús. Y lo vamos a leer allí en Lucas 23:50. Lucas 23:50, que dice así: y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Y este varón bueno y justo, cuando hablamos de esto, es que él se esforzaba en obedecer los mandamientos de Dios dados a Moisés, porque ellos estaban bajo esa enseñanza en esos momentos. Y con esto también quiero recalcar que José no estaba de acuerdo con el Sanedrín, con este consejo de judíos importantes. En el 51 dice el por qué. Porque que también esperaba el reino de Dios, miren ustedes, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea que estaba entre ellos, pero como en cualquiera de las comisiones, se oponía, completamente se oponía a encarcelar a Jesús, acusar a Jesús y demás, que lo llevó hasta allí, hasta la cruz. Bueno, como habíamos dicho, él esperaba el reino de Dios. En Marcos 15:43 dice que él esperaba el reino de Dios. Y en Mateo 27, 57, vemos un poquito más de él, que dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Miren ustedes aquí. Recién aquí se identifica a José de Arimatea como un discípulo de Jesús. Ahora, ¿por qué María Magdalena y tantos otros discípulos, seguidores de Jesús, aparecen en casi toda la historia y no José de Arimatea? Bueno, una de las cosas es que en Juan 19:38 habla un poco de él y dice así: después de todo, a ver, ¿sí? 19:38, que dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Ahí donde estaba el secreto, el por qué estaba como escondido, anónimo, José de Arimatea. José de Arimatea no podía decirlo públicamente que seguía o que era un discípulo de Jesús, porque iría en contra de las decisiones del Sanedrín. ¿Y qué es lo que explica esto? Bueno, es que al ser expulsado él de la sinagoga, sería despreciado y marginado por el consejo, y no solamente por el consejo, que ya le da una posición social importante, no solamente por el dinero que él, porque era un hombre muy rico, sino que también el pueblo lo discriminaba. Bien, recuerden, cuando entró Jesús a Jerusalén, le hicieron fiesta, pero después, por influencia del Sanedrín, el mismo pueblo después gritaba: crucifícale, crucifícale. Y era por la influencia de este Sanedrín. O sea que, en este caso, José de Arimatea perdería posición y prestigio social. Todo esto perdería allí en esa sociedad de entonces. Muy bien, vamos a ver que en Juan 12:42, que no era el único que sufría esto, porque en Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsado de la sinagoga. Y esta era la importancia, el centro religioso, el centro de creencia en ese tiempo de los judíos. Bien, dice que muchos de los gobernantes creían en él, pero no lo podían hacer.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos muchos gobernantes que creían en Jesús, sí, y que estaban sufriendo lo mismo que José de Arimatea? Bueno, sencillo. Recordemos que José de Arimatea estaba esperando el reino de Dios. Él estaba esperando un cambio, una solución a los problemas que Israel estaba viviendo en ese entonces. Pero si vamos un versículo un poquito más abajo, en el 12:43, hablando de estos otros que sufrían lo mismo, dicen, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí es donde estaba la diferencia entre José de Arimatea y esos tantos gobernadores que creían en Jesús. Era su corazón, sus intereses, ¿sí? Era su amor. Esta gente por la gloria de los hombres, pero José quería buscar a Dios y acercarse a Dios, y lo estaba haciendo a través de los conocimientos que impartía Jesús. Muy bien. Ahora, no lo declaraba públicamente, obviamente, por miedo de los judíos, pero no era porque lo negara. Y voy a ir allí hasta Mateo 10, 32, 33, que eran unas palabras que Jesús hacía que digamos así, este discipulado secreto por miedo, por falta de valor de parte de José, hacía que fuera algo muy serio ante las palabras de Jesús dichas allí en el 32 y en el 33, que dice, y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en la forma de confesar negativamente o directamente, negar a Jesús públicamente, no es solamente diciendo como hizo Pedro, no, yo no soy el que estaba con él, sino también otra de las formas de negar eso es hacer lo que hacía José de Arimatea, hacerlo a escondida, hacerlo en forma anónima, y lo peor de todo es no confesar, no hablar de Jesús, el silencio. Esa es otra forma de negar a Jesús aquí en la tierra. ¿Bien? Bueno, muy bien. Ahora, vemos que seguramente él siguió, como él estaba cerca de Jerusalén, habrá seguido muy de cerca también a Jesús, si bien desde la posición de un Sanedrín que le daba cierta tarea, cierta función, pero también se cree, ¿sí?, que José de Arimatea haya seguido gran proceso, gran parte de lo que es la Semana Santa, de lo que era correspondiente a las funciones de José. Bien, entonces, ¿qué pasa? Él, por algunas cosas que pasaron allí en ese momento, se vio que él lo siguió muy de cerca. Una de ellas es que le pide el cuerpo a Pilato, que no era fácil acercarse a Pilato, como gobernador y como ser humano. Ya vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero también, él seguramente estuvo allí en la cruz mientras Jesús estuvo sufriendo. Mientras él vio a su maestro a lo alto, en una cruz colgado, sufriendo allí en el Calvario. ¿Sí? Y esto seguramente fue de un alto impacto en la vida de José de Arimatea. Recordemos que él era discípulo, pero no se comprometía completamente. Él era un discípulo, pero lo hacía secretamente. Él era un discípulo, pero no tenía el valor necesario para poder decir, no puedo ser discípulo de Jesús públicamente porque voy a perder grandes cosas, voy a perder grandes significados de lo que he logrado hasta ahora en esta vida terrenal. Pero allí, esa espantosa muerte seguramente impactó en el corazón de José de Arimatea, porque él fue el primer discípulo allí, en ese Calvario, ¿sí?, que se identificó públicamente, delante de todos, delante de la gente que estaba en contra de Jesús, delante de la gente que lloraba porque Jesús estaba allí colgado y sufriendo en esa cruz injustamente, porque Jesús era un hombre inocente, ¿sí? Y delante también de los romanos,
de los soldados romanos. Él fue osadamente, ¿sí? Como dice allí en Marcos 15:43, osadamente, ¿sí? Con coraje, con una actitud autoritativa, ¿sí? Él se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y se identificó como uno de sus discípulos. Hermanos míos, ¿qué quiere decir esto aquí? ¿Qué es lo que vemos en José de Arimatea? Un proceso en la vida de José. Con las palabras de Jesús, y sabía Jesús que estaba trabajando también sobre el corazón de José de Arimatea, hizo y cumplió un propósito. Y en este propósito, Dios lo tenía todo detallado, guardado, planificado. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que directamente, sin importarle más nada de lo que lo ataba antes, identificándose como discípulo de Jesús, Él prácticamente también lo hizo como una protesta. Se podría tomar como una protesta ante el Sanedrín y ya deslindándose del Sanedrín, inclusive, ¿bien? Posiblemente por haber hecho algo injusto. ¿Qué era? Mandar a un hombre inocente allí a una cruz a sufrir lo que otros debían sufrir o lo que ellos mismos, el Sanedrín, por sus pecados, debían sufrir y no lo hicieron. Mandando y condenando a un hombre inocente, ¿cuál fue Jesús? Pero también recordemos, ¿sí?, que mucho de lo que José, podríamos decir, muchos de las reuniones, muchos diálogos, mucha cosa secreta del Sanedrín, que si nosotros vemos en la Biblia, en los evangelios, vemos que hubieron muchas reuniones del sumo sacerdote, de Caifás, estamos hablando, de otros, junto con Maico, que es el otro personaje famoso y todo lo demás, de cuántos negocios turbios, de cuántas reuniones que hubieron secretas en contra de Jesús. Y seguramente José de Arimatea haya sido una de las fuentes de que estaban allí dentro del Sanedrín para todos estos testimonios, ¿no? También recordemos a Nicodemo, que también de noche vino a Jesús por miedo para poder, digamos así, hablar con Jesús. Porque si lo identificaban lo del Sanedrín, también le pasaba lo mismo, ¿bien? Y cuando vamos a la lectura, ¿quiénes tocan el cuerpo de Jesús y se preocupan por el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna, de una persona digna? Sí, fueron José de Arimatea y Nicodemo. Dos personajes del Sanedrín. Lo que no pudieron hacer los 11 discípulos que estuvieron todo el tiempo de ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Bien? Pero Dios tiene un propósito en todo. Dios es muy cuidadoso en cada detalle de lo que Él hace. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Ahora, Él cuando vio y quizás haya sido impactado en esa cruz, recordemos que Jesús desde la cruz estaba dándole la oportunidad, porque algo vio ese ladrón que estaba crucificado al lado de él, pidiéndole que tuviera misericordia de él. Y se abrió de nuevo la ventana, no importa, a los cuatro vientos, si tengo que decirlo. Jesús le dijo, bueno, cuando suba al Padre, tú irás conmigo, el primer salvado. Luego fue atraído un centurión romano, porque cuando murió Jesús, había gran estruendo en los cielos, gran estruendo en la tierra, ¿sí? Y allí hubo miedo, y este soldado dijo, este centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando Jesús murió, hubieron en los cielos tinieblas, gran trueno, un gran terremoto en la tierra que rasgaba que las piedras, las partía, ¿bien? Y eso demostró que quien murió no fue alguien común, un delincuente común, ¿bien? Y seguramente el otro que es desde la cruz, impactado, arrepentido, acercado a Jesús, fue José de Arimatea, ¿bien? Ahora, él seguramente conocía las profecías, ¿no?, del Mesías, porque él estaba esperando el Mesías, él estaba esperando el cambio de este reino, estaba esperando que él viniera el reino de Dios a Israel.
¿Bien? Y eso lo podemos leer allí en Isaías 53, cuando dice, ciertamente Él nuestras enfermedades, Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y aquí es donde, viendo en esa cruz que se había cumplido en Jesús, él creyó que era el Mesías. Bien, el Mesías, porque creo que José de Arimatea conocía muy bien el significado de estas palabras y las vio cumplirse allí en esa cruz sobre el cuerpo de Jesús. Y miren ustedes que José de Arimatea estaba cumpliendo parte de esa profecía, porque dice en el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ok? Esto creo que habla muy claro de lo que realmente Dios tenía escondido con José de Arimatea. Ahora, en Juan 19, Juan 19, 41 y 42 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y así pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Recuerden la celeridad que apremiaba para darle una sepultura digna al cuerpo de Jesús. No lo podían tampoco tirar en un lugar colectivo, porque ¿cómo diríamos que fue Jesús el que se resucitó y se levantó de entre los muertos? Tenía que ser también un lugar donde él había, muy particular, donde estuviera él solo. Jesús de Arimatea era rico, vivía cerca, ese huerto le pertenecía a él y estaba muy cerca de donde había sido crucificado. Y él brindó su sepulcro, ¿sí? Su sepulcro que estaba nuevo, lo brindó para poner a Jesús allí. Y no solamente esto hizo, hermanos, hizo también que con Nicodemo, quien gastó una fortuna, un muy buen dinero para momificar el cuerpo de Jesús, lo pusieran allí en ese sepulcro. Y los testigos de esto fueron dos mujeres. Una fue María, la mamá de Jesús, y la otra fue Magdalena, ¿sí? María Magdalena. Esas fueron las testigos, que ellos quedaron inclusive allí un rato frente al sepulcro de Jesús, pero debían irse muy rápido porque se venía la noche, y en la noche comenzaba el día de reposo, y era una fiesta muy solemne como lo era la Pascua. Bien, él cumplió, y de la nada apareció José de Arimatea, de la nada Dios tenía preparado a alguien, y en un lugar menos pensado, y eso nos hace pensar también que hay gente dentro del pueblo de Dios que nosotros ni imaginamos que están allí, pero están sirviendo a Dios desde otro lugar. ¿Recuerdan a los espías, 2 espías? ¿Sí? Bueno, yo creo que Dios tiene mucha gente en diferentes lugares de este mundo, en diferentes comisiones, en diferentes cuerpos de este mundo, sirviéndole a él en alguna forma, y en otros abiertamente arriesgando sus propias vidas, ¿bien? Pero como José de Arimatea, ya no le importó más nada, ni el Sanedrín, ni la actitud del Sanedrín, y tampoco su posición social o económica.
José de Arimatea se dispuso a seguir a Jesús, porque creyó en él, porque vio algo en él, porque la gracia de Dios en ese sacrificio cambió completamente el corazón, la actitud, la vida de José de Arimatea, junto con otros, ¿bien? Dios cuidó de cada detalle a través de este hombre. Dios cuidó cada detalle, desde el nacimiento de su hijo hasta cuando lo levanta de entre los muertos al tercer día. Pablo habla en 1 Corintios 1:18. Que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y esto, Pablo, es lo que siempre predicó, el poder de la cruz, el poder que crucificó a un hombre inocente, al Hijo de Dios en una vida perfecta, y que por esa sangre, por ese sacrificio de un cordero sin mancha, de ese cordero sin mancha, la humanidad hoy tiene la oportunidad de redención, la oportunidad del perdón, la oportunidad de tener una vida nueva, una vida con Cristo en este mundo, y también vida eterna allí en los cielos. Ahora, ¿qué implica en nosotros? ¿Sí? ¿Qué implica en nosotros todo esto? Bueno, si José de Arimatea se dignó, cambió, dispuso su corazón, y no era porque era rico, no era porque ocupaba lugares importantes, pero ¿qué de nosotros, que siendo mucho menos que José de Arimatea socialmente, económicamente, mucho menos intelectualmente, ¿sí? O mucho menos en nuestra propia, digamos así, vida antigua, en la propia basura en que el Señor nos recogió? Bien, ¿cuánto más debemos de consagrarnos, de inclinarnos a Él? ¿Cuánto más debemos de dar todo y declarar abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios y que entregó su vida por gracia, por misericordia, por amor, por este mundo? Y bueno, me tocó predicar con la ventana abierta. No es mi gusto, pero lo hice. Y gloria a Dios si alguien me está escuchando, porque este mensaje debe ser sacado fuera de esta ventana y fuera de las puertas, no solamente de esta casa y de la casa de ustedes, sino también fuera de los templos, fuera de la iglesia, porque en estos tiempos de pandemia está marcando claramente los últimos segundos de la iglesia aquí en la tierra. Porque algo va a cambiar, algo nuevo se viene para este mundo. Y la verdad, mis hermanos, debemos proclamarlo mientras podamos hacerlo y tengamos la libertad. Si no, lamentablemente, como dijo Jesús, el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Gloria a Dios. En Marcos 14:62 dice, Marcos 14:62, perdón, pero dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. Y esto es nuestra esperanza. Pero para llegar a esa esperanza, tener la misma actitud que tuvo José de Arimatea, y que seguramente no se habla en la Biblia, que habrá tenido también Nicodemo. Y ni que hablar también otro que perdió por excelencia mucho, pero conoció al Señor cara a cara y nunca más se dio vuelta atrás hacia el mundo, pecador y materialista, que fue Pablo, Saulo de Tarso. ¿Sí? Esas fueron conversiones y ejemplos de las cuales yo debo tomar en mi vida para seguirlo. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, a través de la Biblia, conociendo esto de la Biblia. Pero si por ahí tú nunca escuchaste el Evangelio, porque no estás dentro de una iglesia o porque recién fuiste invitado o que por accidente estás escuchando esto, mira lo que te dice en Mateo, lo que Jesús dijo en Mateo 10. En Mateo 10:38. Bien, voy a comenzar un poquito más arriba. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
Y eso fue lo que hizo José de Arimatea. Recuerden el proceso que hubo en él. Fue cobarde, pero estaba por cuidar su vida. Pero él, después de esa cruz, de ese sacrificio y de corroborar que Jesús era ese Mesías esperado y que el reino de Dios ya se había acercado a la tierra, él volvió a perder su vida para tener algo mucho mejor, y era esperar allí en la eternidad a este Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. Y en el 38 dice también: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esas son declaraciones muy fuertes, muy cortantes, ¿sí? Pero muy claras. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu posición frente al Evangelio? ¿Cuál es tu testimonio frente a las personas que se comunican contigo, ya sea por teléfono, por el celular, por chat, por mensaje, por lo que fuere, o directamente por un pedido, si son de los que están en cuarentena constantemente en tu casa? ¿Le das el Evangelio, le entregás el Evangelio, le hablas como un discípulo o una discípula de Jesús directamente? No precisa ser gran orador. Yo hablo hasta por demás. Yo no decía ni mu. Me decían buen día y agachaba la cabeza porque tenía mucha vergüenza. Pero Dios procesó en mí como lo hizo con José de Arimatea. Y bueno, y ahora no me da vergüenza tener una ventana abierta que se me abrió por el viento y decir a los cuatro vientos: Jesús es el Hijo de Dios y que solo por Él, solamente por Él podemos ser salvos. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que si todavía no tomamos la decisión por Cristo, que lo hagamos. Hagámoslo pronto, porque Jesús mismo declaró, recién lo leímos, vamos a verlo venir desde los cielos. Y Él va a venir a buscar a su iglesia gloriosa, aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo, haciéndose hijo de Dios también, copartícipe de la gloria de Jesús, ¿sí? Y eso es justamente lo que queremos predicar. Que Dios te bendiga ricamente, y vamos a tener una cortita oración antes de despedirnos. Amén. Bendito Dios y Padre, tú hablaste, tú diste y tú usaste. Y gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando por amor, por gracia, por misericordia, de esa cruz que no es para recordarlo una vez al año, Señor, una semana, sino todos los días de nuestras vidas. De que tú nos diste una comisión, y de predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo. Y en eso, Señor amado, hoy tú nos estás hablando también. Nos diste como ejemplo a alguien casi desaparecido, Señor, en tus evangelios, en tu palabra, Padre, y que es José de Arimatea. Pero gracias por la oportunidad que tú le diste a él, que fue la misma oportunidad que tú nos diste a nosotros, los que ya estamos creyendo. Y tú le vas a dar también la oportunidad, Dios mío, a aquel que acepte y crea en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo para salvación. Bendito Dios y Padre, gracias por tu misericordia, porque de la misma forma que tú nos diste un propósito a cada uno de nosotros, tú tienes un propósito también para aquellos que están escuchando desde afuera de esta reunión, o que escuchan este mensaje por primera vez. Querido Dios, ten misericordia de ellos y ayúdale a tomar su decisión, porque tú vienes pronto, tú eres real y tú vas a cumplir cada una de tus palabras allí en el Nuevo Testamento. Padre querido, la gloria, la honra y la alabanza es tuya. Así que gracias, Señor, por todo esto. Y ayúdanos a mejorar. Pule, limpia, santifícanos. Sigue, Señor amado, moldeando nuestras vidas más como tú quieres, más hacia tu personalidad, más a tu propósito, a tu voluntad, Padre. Gracias te damos por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente.